Pues bien, mis queridos colegas, coetáneos y compañeros chavorrucos en aprietos, pues estamos de vuelta y pues me gustaría platicar ahora de este tema de volviendo y con la polémica y sobre todo las nominaciones a los Óscares. Me acordaba de esta película que salió hace ya unos meses, la de Oppenheimer, y cómo pues esto revivió en algunos de nosotros que seguramente compartieron esta experiencia en aquellos años donde la Guerra Fría estaba en su máximo momento, allá en los años 80, y donde pues todo parecía que estaba al borde siempre de la famosa destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés, y cómo pues muchos sufríamos y teníamos miedo acerca de todo esto. Entonces, bueno, recordaba y el tema de el famoso peligro de la guerra nuclear, y cómo pues había toda una paranoia. Y es que estaba escuchando este disco de Miguel Ríos, de la Encrucijada, y precisamente en el lado B, la penúltima canción se llama La Ruleta Ruso-Americana, de la cual estamos oyendo un pequeño pedacito por cuestiones, ya saben, del copyright. Pues la cuestión es cómo era un tema candente, etcétera. Y también venía a colación porque hay dos películas que estaba reviviendo el otro día, y estaba viendo una que me gustaba mucho en ese tiempo, me gustó mucho, que se llama Juegos de Guerra, con Matthew Broderick. Fantástica película que nos recordó pues los peligros que tiene, y hablando hoy en día que está, por ejemplo, en boga lo de la inteligencia artificial, los sistemas automatizados y todo eso. Vale la pena que la revisen. Quienes ya la vieron, quienes se acuerdan de ella, coméntenme. Seguramente hay muchas anécdotas al respecto de cómo vivimos esta película, pero había otra mucho más sombría, más difícil de ver, y que además no es fácil de encontrar. La de Juegos de Guerra creo que se encuentra ahora en la plataforma ahora llamada Max. Si no está ahí, búsquenla por ahí, está en las plataformas. Juegos de Guerra con Matthew Broderick, War Games se llama en inglés precisamente, pero esta otra que les comento se llama El Día Después. Hay una versión que les voy a dejar aquí en los enlaces, o más bien está la película con un doblaje al español de España, para quienes nos ven de allá, pero bueno, es un doblaje, no está en idioma original, pero les voy a dejar el enlace de lo que encontré, está en YouTube. Y bueno, mucho más sombría la película, que nos retrata más el horror de no solamente de la guerra, del problema del momento, sino qué pasaría después, cómo quedaría la tierra. Y es que entre la película de Oppenheimer y bueno, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en estos últimos 2 años que ya lleva la guerra, pues se revivieron esos viejos temores acerca de la posibilidad de un enfrentamiento nuclear, que obviamente pues nadie quiere que suceda, pero bueno, pues que siempre es una posibilidad porque las armas siguen existiendo ahí. Pero entonces recordaba que en algún momento en estos segmentos, para los que vivimos en México, estos segmentos, y en esos años además, que pasaban entre que se acababan las caricaturas y que ya empezaban los programas nocturnos en el Canal 5, y había un pequeño espacio donde pasaban a veces Cantinflas Show y estos distintos programas. Había un incluso que los más veteranos se acordarán del famosísimo monito Sipsey. Quienes se acuerden, por favor, comenten, no me dejen solo. Bueno, pues cuando llegaba los días acerca de la paz mundial, etcétera, pasaban estos pequeñísimos documentales de 5 minutos acerca de pues las capacidades nucleares de ambos bloques, del bloque occidental y el bloque oriental, lo que era el bloque comandado por Estados Unidos y el bloque comandado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, pues como todo esto era un recordatorio de cuán cerca estábamos de la destrucción en todos los momentos, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, aquella iniciativa que inauguró el presidente Ronald Reagan, la Guerra de las Galaxias, que para muchos fue la forma como se terminó hundiendo
económicamente la Unión Soviética por no poder ya competir a esas alturas. Pero bueno, quería dar un pequeño toque para que nos desbloquear los famosísimos recuerdos y pues hablar acerca un poco de el horror de las armas nucleares atómicas y cómo esa película Oppenheimer, volviendo a ella, cómo retrata el arrepentimiento que el mismo Oppenheimer tuvo de haber incluso participado en esta creación de estas armas, que en su momento, pues en esa película se retratan como necesario, como un movimiento necesario, pero que posteriormente la capacidad destructiva de estas armas pues va más allá de la comprensión y de la razón humana. No sé, quizás se pueden ocupar por otras cosas. Luego platicamos acerca de otros temas donde a lo mejor las armas nucleares, que no la energía nuclear, pero las armas nucleares en particular, pues son un tema que pues nos espanta a todos, sobre todo a los que vivimos en esos años. Y bueno, pues cómo se ha ido deteriorando el tema y cómo ha ido cambiando también. Cómo para las generaciones actuales quizás ya no son un tema candente. Por cierto, había un capítulo de Twilight Zone acerca de la capacidad de la guerra nuclear. Pues dejo también el enlace ahí en la descripción del video acerca de cómo había ese temor y en este capítulo nos daban esa pequeña esperanza acerca de esta hora perdida que en este reloj que manejaba una persona, etcétera. Y es muy interesante este capítulo de la dimensión desconocida. Le había puesto aquí, al menos en México. También si lo vieron, si no, véanlo y me comentan acerca de si recuerdan esta sensación de cómo no estábamos con tranquilidad acerca, por las noticias, las diversas noticias, los enfrentamientos, estas guerras proxy que se hacían entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde nunca llegaron a luchar. Lo más cercano, por ejemplo, es la famosa, el incidente de 1962, el bloqueo a Cuba, y que por supuesto hay otra película que también les recomiendo, es así, también está en plataformas. Entonces, bueno, pues comenten. La verdad es que es un tema interesante si estamos volviendo a esta peligrosa etapa de enfrentamiento donde dos potencias o dos países con gran capacidad y un gran armamento nuclear pues están en condiciones de enfrentar una guerra abierta y donde hay un peligro del uso de estas armas. Entonces, bueno, pues un poco nada más para dejarnos con un sabor menos amargo. Les recomiendo que escuchen nuevamente este disco de Miguel Ríos de La Encrucijada, donde, por cierto, el tema Niños Eléctricos es excelente. Están escuchando algo, ya saben, por temas de copyright no puedo poner la canción completa, pero bien, entonces pues solamente me queda recordarles que, a diferencia de otros canales, no les voy a pedir que se suscriban, que comenten, que compartan, sino que nos vean nada más. Si no sé a quién suscribirnos, se suscriban. Eso siempre es un problema, es que estemos oyendo lo mismo. Pero bueno, pues los espero en el siguiente capítulo, programa, lo que sea. Los espero para que platiquemos acerca de algo que nos sigue pareciendo interesante a nosotros, los que ya tenemos unos cuantos y varios años en este tema, pero que no dejamos de ser de mente y de espíritu joven. Entonces por eso nos denominamos chavorrucos. Y bueno, pues no me queda más que decirles adiós y nos vemos muy pronto. ¿Sale? Bye.